Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a realizar la guía de trabajo número 12 con el eje temático de China. ¿Listo? El objetivo es conocer e identificar las primeras civilizaciones del mundo. Primer punto o punto 1. Escribe falso o verdadero según corresponda. La civilización china creció al margen del río Huang hace más de 7000 años y permaneció aislada del resto del mundo durante cientos de años. La respuesta es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque China tenía ciertos obstáculos naturales que hacían que los demás pueblos no llegaran a comerciar con ellos, a establecer relaciones. ¿Listo? Ellos solamente convivían con los pueblos nómadas que vivían cerca, pero las demás culturas no las conocieron hasta más o menos mediados del año 1000 antes de Cristo, más o menos. ¿Listo? Tenían los montes Himalaya, tenían grandes desiertos de la llanura china, entonces era imposible, por decirlo así, llegarse a conectar fácilmente con ellos. De segundo punto de esa parte, ¿listo? La principal razón de la construcción de la Gran Muralla China fue con el ánimo de proteger a su pueblo de la crecida del río Tigris. No, eso es falso. Primero porque el río Tigris quedaba en Mesopotamia y segundo porque la Gran Muralla China la construyeron para evitar que los hunos, ¿sí? Atila con su grupo de mercenarios, por decirlo así, los fueran a invadir. ¿Listo? Porque era un pueblo que era muy guerrero. ¿Listo? Entonces invadían y mataban a todo el que se encontraban, hacían esclavos y se los llevaban. Entonces ellos construyeron la muralla para evitar que los hunos los invadieran. A medida que la civilización se desarrollaba, las dinastías empezaron a tener más poder en las ciudades. En las ciudades se desempeñaban distintos oficios y hubo grandes inventos como la brújula y el estribo. Claro, a medida, y eso ha sido en todas las civilizaciones. Necesariamente, cuando una ciudad comienza a progresar, tienen que aparecer diferentes oficios. Por ejemplo, digamos, los que barren, los que trapean, los que cocinan, y así comienza a especializarse cada uno de estos trabajos, porque no todo el mundo va a dedicarse a barrer, no todo el mundo va a dedicarse a trapear, no todo el mundo puede ser policía, no todo el mundo puede ser médico. ¿Listo? Se diferencian los trabajos. Última parte del punto 1. Debido a la peste bubónica, la antigua China tuvo que especializarse en distintas prácticas como la trepanación y vacunación de sus ciudadanos. Ellos tenían ya más o menos nociones sobre vacunación, pero la trepanación no lo manejaban tanto. Y la peste bubónica fue una peste que asoló varios imperios, pero en el imperio chino no se vio durante la civilización antigua. ¿Listo? Entonces esa respuesta es falsa. 2. De las siguientes preguntas, responde las siguientes preguntas justificando tu respuesta. ¿Por qué la civilización china no conoció otras civilizaciones? Entonces, la respuesta: por el aislamiento debido a su ubicación geográfica, rodeada por los desiertos de Asia Central, los montes Himalayas y el Océano Pacífico. Listo, ella estaba enclavada y prácticamente encerrada. Segunda parte de la pregunta 2. ¿Qué consecuencia trajo el desarrollo de la agricultura? Entonces, las consecuencias son buenas, ¿no? Se diversificó el cultivo de muchas especies de plantas, tanto cereales como verduras y otras aprovechables. Por ejemplo, digamos lo que tiene que ver con la producción de la seda. ¿Listo? La seda es un gusanito que consume unas plantas. Ese gusanito forma un capullo y ese capullo es el que se utiliza para fabricar la seda. Por ejemplo, la producción de especies vegetales a partir de híbridos, ¿sí? Ellos establecieron una serie de plantas híbridas para producir mejoras en las plantas y evitar así
que las plagas o las pestes pues, también, por ejemplo, digamos, hongos pudieran afectar esas plantas. Recordemos que ellos, por ejemplo, digamos también lo que tiene que ver con el arroz. Ellos en el arroz diversificaron el cultivo de arroz y no solamente era que se cultivara en el agua, sino que ellos sabían que como se cultivaba en el agua, también podían introducir ciertas variables que mejoraran la producción del arroz. Por ejemplo, digamos, tenían ciertos cultivos con peces, directamente los peces en el agua, donde se cultivaba el arroz, también con otras plantas, también con otros animales que se beneficiaban del agua. ¿Listo? Ahora, cuando la población se extendió por otras regiones, se crearon grandes ciudades. ¿Qué trabajos hacían? Entonces, básicamente, primero, obviamente, los de construcción, lo que tiene que ver con herrería, la agricultura, la ganadería, lo que tiene que ver con alimentación y el comercio. Muchas veces, sí, todavía digamos, en muchas culturas, el comercio no está como tan afianzado porque el que se encarga, por ejemplo, como en la cultura china, los que se encargaban del comercio, ni siquiera era comercio, sino del intercambio entre bienes era el gobierno. La gente producía, le entregaba al gobierno y el gobierno distribuía entre los demás, ¿sí? Entonces el comercio era visto como una forma, como algo no tan bueno, y si las personas que comerciaban podían tener ciertos problemas. 3. Escribe la organización social en el siguiente triángulo. Listo, entonces tenemos, el primero era el emperador, ¿sí? Era un rey nombrado por su naturaleza divina. Después iban los Shi. Los Shi era una élite erudita aristocrática que se encargaba, que estaba en los cargos públicos más altos. Era gente que tenía el acceso a la educación, eran los que podían ir a estudiar. ¿Listo? Ahí sí sale el cuento que por eso es que toca estudiar, para ser un aristócrata. ¿Listo? Después estaba la aristocracia nobiliaria, que era la familia extendida del emperador y miembros del alto ejército. Familias de terratenientes. Cuando hablamos de los terratenientes, es gente que tiene muchísima tierra. ¿Listo? Y que hace con la tierra, por ejemplo, produce o la arrienda, pero son los dueños de la tierra. Después vamos con los mandarines. Los mandarines eran funcionarios públicos intermedios. ¿Listo? Tenían también muchísimo poder. Después estaban los artesanos, ¿sí? Que eran los gong, que trabajaban metalurgia y artesanías. Después estaban los campesinos, que eran los agricultores y ganaderos, que se llamaban nong. Y después iban los shank, que eran los comerciantes. Y como decíamos, como el gobierno era el que se encargaba de distribuir todo, no había comercio como tal. Entonces eran una amenaza para el emperador, al poder del emperador, porque muchos de estos comerciantes alcanzaron a tener muchísimo poder. Y finalmente estaban los esclavos. Los esclavos eran delincuentes o familiares de delincuentes, ¿sí? O también eran hijos vendidos por sus padres o por sus familias, de familias muy pobres, que los vendían para obtener algo de dinero. Listo. Punto 4. Investiga las diferencias y semejanzas de las dos religiones que nacieron en China. Tenemos el confucianismo y tenemos el taoísmo. ¿Listo? La semejanza que hay es que ambas tienen códigos de conducta definidos y orientados hacia el bien y la superación personal. En el confucianismo, en cambio, las diferencias, para el confucianismo la vida es terrenal. ¿Listo? En cambio, en el taoísmo la vida va más allá. Es como una... usted se está, por decirlo así, visualizando algo más allá, entonces por eso es que usted tiene que ser bueno, por decirlo así. La relación del individuo está centrada con para el confucianismo está relacionada con el entorno, ¿sí? Entonces el individuo progresa si hace progresar su entorno propio, ¿sí? Cuando hablamos del entorno tiene que ver, por ejemplo, digamos, con las relaciones con la familia, con la naturaleza, con los animales. En cambio, en el taoísmo está centrada en la evolución del individuo únicamente.
¿sí? Entonces ahí es cuando se surge la eterna confusión entre que si es bueno o es malo hacer alguna cosa, porque muchas veces hay unos patrones morales que dicen que, por ejemplo, digamos acá lo que tenemos, que para unos es bueno el aborto, para otros es malo el aborto, ¿listo? Entonces está centrada en el individuo. El confucianismo se centra en los diálogos de Confucio, que es la obra, como por decirlo así, indispensable. Y el taoísmo son los escritos de Lao Tse, ¿listo? Es como la Biblia para ellos, esos dos libros. 5. Dibuja los diferentes productos que se cultivaban en China. Nosotros vamos solamente a hacer dos dibujos, ¿listo? El arroz, ¿sí? Vamos a mirar porque en China cultivaban el arroz mediante canales, ¿listo? Varios, por decirlo así, superficies en donde podían inundar, contenían el agua y iban a sembrar el arroz, ¿listo? Con muchísima agua. Y también el cultivo de los gusanos de seda. Los gusanos de seda se alimentan de una planta que se llama morera, ¿listo? Cuando los gusanos de seda están pequeñitos, entonces comienzan a darle las hojas y comienzan a almacenarlos en unos depósitos circulares para que comiencen a producir la seda, ¿listo? Y después esa seda la desenvuelven y crean las telas. Entonces vamos a hacer esos dos dibujos del arroz y de la producción de gusanos de seda. Listo. Investiga 3 tradiciones importantes que hayan nacido en la civilización china y que aún se conserven. Entonces, vamos a buscar cómo era la caligrafía. Si yo no le estoy diciendo que se ponga a dibujar un esto completo. Si usted quiere dibujar simplemente una letra en caligrafía china, una letra en caligrafía china, ¿sí? Pero así, bonita, porque ellos lo que más trataban de hacer era que la caligrafía, que cuando ellos fueran a escribir algo quedara muy bonito. ¿Listo? Después, los festivales. En los festivales chinos, lo más común, una iconografía que ellos tienen son los dragones. ¿Listo? Y en la medicina, ellos utilizaban muchísimo la acupuntura. Entonces vamos a buscar esos tres, vamos a dibujar esos tres, ¿listo? Acupuntura, el dragón chino y la caligrafía. ¿Listo? Señores y señoritas, que tengan muy buen día.